Para hablar sobre el dopaje cerebral tenemos con nosotros hoy a la neuropsicóloga Georgia Ribes-Chankel. Muchas gracias por acompañarnos hoy, señora Chankel. Hola, encantada. ¿Qué riesgo corren las personas que toman determinados medicamentos concebidos para tratar enfermedades concretas? ¿Cómo actúan estos fármacos en el cerebro? Pues los fármacos actúan en el cerebro de personas sanas como en el cerebro de personas enfermas. Al final las diferencias son más individuales y los riesgos son, por ejemplo, la dependencia psicológica, o sea, el llegar a pensar que para ciertas actividades dependemos de esos medicamentos, si no, no podemos rendir. Eso sería un riesgo típico y luego depende del medicamento. Los efectos secundarios dependen mucho de qué tipo de medicamentos tomemos. Claro. Hablemos, por ejemplo, del caso concreto del metilfenidato, más conocido como Ritalin. Es un fármaco que está muy de moda, también muy controvertido en Estados Unidos, sobre todo. Es un medicamento que se utiliza para tratar a los niños que tienen síndrome de deficiencia de atención. ¿Qué efecto tiene en los adultos sanos? Pues el metilfenidato lo que hace es inhibe la recaptación de los neurotransmisores dopamina y noradrenalina, sobre todo. Y esto lo hace tanto en cerebro de personas sanas como en cerebro de niños con el síndrome. Y las diferencias son más bien individuales. O sea, también en niños con el síndrome actúa distinto y en personas sanas también los efectos son muy diferentes. ¿Qué efectos o qué riesgos puede tener a la larga para una persona sana tomar este tipo de medicamentos a largo plazo? Pues los efectos a largo plazo no son muy conocidos, pero la dependencia psicológica que he dicho anteriormente puede ser. Y, por ejemplo, que como estos estimulantes son motivadores, que los motivadores naturales pierdan la eficacia, que dependamos de estos medicamentos para motivarnos para hacer las actividades que tengamos que hacer. ¿Estas pastillas en realidad nos hacen más inteligentes? O sea, ¿aumentan nuestro rendimiento de forma que somos más listos, por así decirlo? Pues depende de lo que entendamos por inteligencia. Por ejemplo, en un test de inteligencia sí que es verdad que se puede rendir mejor porque lo que hacen los medicamentos estos es aumentar la atención y la memoria a corto plazo, y una parte de los test de inteligencia se basan en eso. Pero a largo plazo depende de lo que hagamos con esta actividad. Si no estudiamos y no hacemos algo con ello, no nos hacemos más listos tampoco. Claro, depende en definitiva de nosotros. Nos puede ayudar a estar más despiertos a lo mejor, ¿no? A poder concentrarnos mejor en un momento determinado. Nuestro telespectador Fred Rosenschiffer de Paraguay quiere saber qué supone para el cuerpo reprimir las fases de reposo que en realidad necesita con medicamentos. Pues lo que puede suponer a largo plazo es que justamente aparezcan los efectos que se querían evitar, es decir, el sueño es necesario para aprender y para consolidar el conocimiento. Si reprimimos las fases crónicamente, al final lo que aparecerá son problemas de memoria, de concentración, fatiga y justamente lo que queríamos conseguir con los medicamentos. Ahora hay una cuestión que me parece interesante del dopaje cerebral, un tema muy controvertido entre los científicos. Hay quienes están a favor, quienes opinan que al fin y al cabo, pues si hay pastillas para adelgazar, si hay Viagra para incrementar la potencia, ¿por qué no pastillas para el cerebro? Y, por ejemplo, en algunas profesiones, en el caso de los pilotos, de los cirujanos, estas pastillas podrían aumentar el rendimiento y, por tanto, sería un beneficio para toda la sociedad. ¿Qué dice usted al respecto? Pues aunque puede parecer que es una cuestión individual, que cada uno puede elegir, mejorar su rendimiento, pienso que a largo plazo, si se convierte en una práctica común y la gente comienza a tomar estimulantes, también las exigencias de la sociedad cambian y se aumentan. Y entonces los individuos que hayan decidido renunciar a estos estimulantes se ven en desventaja con respecto a los otros o se ven obligados a tomarlos también. Y si es una ventaja para ciertas profesiones es la pregunta, porque igual ya en estas profesiones ha ocurrido que las exigencias son tan grandes que los cirujanos o los pilotos se ven obligados a tomarlas, pero habría otras medidas que también se podrían aplicar, como contratar a otro cirujano, a un segundo cirujano o a un segundo piloto. Claro, eso es cierto. Muchas gracias por esta interesante entrevista. Enseguida continuamos charlando.